siempre es un gusto estar aquí y hago una referencia locativa y saludo a quienes me acompañan en la mesa, a la subsecretaria Ana Ribeiro, al director del archivo, Alberto Umpierres, y en este caso concreto al prologuista de este libro, el profesor Eber Benítez Pesolano. Pero además quiero hacerles la referencia de que este es el lugar físico exactamente donde sesiona la Comisión de Clásicos. Esta mesa. Y además aprovecho para saludar también por Archivo Generación a Mauricio Vázquez Bevilacqua, que en su fase de coordinador también participa de las sesiones y es parte de la comisión. Esto lo digo porque esta es una comisión cuatripartita que tiene una historia hermosísima y en la que Emilio Uribe también tuvo una vinculación en una de sus múltiples facetas. Porque creo que la importancia de Emilio Uribe aquí, en este libro, queda explícita, una vez más dentro de la colección de los clásicos, en su faceta de poeta. Pero Emilio Uribe además fue un gran intelectual, fue un fino crítico literario, hizo periodismo también, se dedicó a la medicina, fue diplomático y fue gestor del ámbito cultural público, siendo nada más y nada menos que decano de la Facultad de Humanidades durante varios años, además de integrante de sucesivas generaciones intelectuales en el Uruguay. Yo creo que siempre la edición de un libro es un motivo de felicidad y también un motivo de agradecimiento. Yo creo que aquí hay que agradecerle a la comisión que haya tomado en cuenta una idea que llegó desde la Biblioteca Nacional, agradecerle al profesor Eber Benítez que escribió este hermosísimo y fino prólogo que invito a que lo lean porque es una muy buena introducción, una atractiva introducción a este volumen. Pero al mismo tiempo me gustaría agradecerle al grupo de investigadores de Biblioteca Nacional. Y hoy se encuentran aquí Alejandra Dopico y Lorena Costa, pero me gustaría también destacar el trabajo de la profesora Vanessa Arta Sánchez. ¿Por qué hago referencia al grupo de investigadores de Biblioteca Nacional? Porque en el archivo literario de la Biblioteca Nacional se encuentra la colección de documentos y papeles personales de Emilio Uribe, que dan cuenta de esta diversidad como ser humano, como intelectual y como gestor. Y creo que en el trabajo que hizo Vanessa, en el trabajo en el que también colaboró Alejandra y Lorena, me parece que ya hay un primer atisbo de una idea que había surgido de dirección y es el reflote de la figura de Emilio Uribe y de la mano de Emilio Uribe, la reivindicación de un montón de poetas que quedaron un poco a mitad de camino entre el 900 y el 45, que se los ha denominado de distinta forma, a veces de manera levemente peyorativa, los poetas oficiales, los poetas del centenario, los poetas que estaban vinculados al Estado en algún caso, como si solamente ese hecho fuera una característica negativa, cuando yo estoy convencido de que eso no es así. Quisiera hacer una mención más a la figura de Emilio Uribe y cómo, desde nuestra percepción, es un intelectual que encastra y une dos facetas muy presentes de la literatura, en principio oriental y luego definitivamente uruguaya. Emilio Uribe fue un niño de Melo, un niño que tuvo su primer contacto con la vida y el universo en un lugar que se llamaba el Rincón de los Coronel, porque reivindiquemos también su línea materna. Él era Emilio Uribe Coronel. Y esa familia Coronel, de tanta raigambre arachana, se conecta directamente con un pasado bárbaro y bélico, que es el de las guerras del siglo XIX. Emilio Uribe, por parte materna, es descendiente directo de Nico Coronel, Nicomedes Coronel. No sé si ustedes recuerdan, pero fue la persona que degolló a Urquiza en el Palacio San José, en Entre Ríos. Y escribió una rapsodia que se llama la Rapsodia Bárbara, en honor a esos coroneles. Pero al mismo tiempo fue ese niño rural que llegó a Montevideo y que estudió, hizo estudios formales, y se formó en la Universidad de la República, y se hizo médico, y se transformó en un intelectual, y se vinculó con las principales revistas y publicaciones literarias de su época, y se transformó en un distinguido profesor, y fue ascendiendo en esos grados hasta llegar
llegar a ser decano y entre llegar a ser un destacado intelectual y gestor cultural y abrevar en la filosofía clásica occidental, en Grecia, en los principios del cristianismo, en la Roma latina y pagana. Por supuesto, ahí está también la teoría del nous, Anaxágoras. Entonces, creo que Emilio Uribe, al que todavía en su generosidad como intelectual resta ser abordado, todavía ofrece un campo fértil de investigación y reúne en un intelectual, como decía, nacido en Cerro Largo y muy vinculado a un ámbito cerril, une también lo docto y lo une de una manera particular en este libro que probablemente sea el nudo de su obra en 1925, donde, como le dice muy bien Benítez en el prólogo, une un incipiente nativismo que también estaba en Cielo Valdés con una cuestión mucho más metafísica y ontológica, probablemente antecedente de T.S. Eliot o incluso de St. John Peirce. Ese es Emilio Uribe, ese es por lo menos mi Emilio Uribe, el que a mí me atrae y me interesa como intelectual. Probablemente, como todos los libros y autores, esto permita múltiples lecturas, incluso algunas contradictorias con lo que yo estoy diciendo. Pero me parece que la ocasión amerita, y esta mesa de lujo amerita, bueno, saludar a la comisión. Creo que en este libro la comisión agrega a la colección de clásicos Artigas, de clásicos uruguayos, perdón, de la Biblioteca Artigas, un volumen, La colina del pájaro rojo, que bien Benítez pudo haberse llamado La cuchilla del churrinche del chingolo, y no, se llama el churrinche, la bolita de fuego, el churrinche. Podría haber sido La cuchilla del churrinche, se llama La colina del pájaro rojo, y creo que en esa abstracción entre el paisaje rural y una cuestión de ideas casi platónicas es una buena síntesis de lo que fue Emilio Uribe para la literatura nacional. Muchísimas gracias. Son todos saludados con alegría, porque, como bien dijo Valentín, esta comisión que se sienta en esta mesa, con unos tés y unos cafés y unos merenguitos deliciosos que siempre nos tiene Mauricio, a trabajar con mucho placer, está muy orgullosa de su trabajo y cada vez que sale un nuevo número, para nosotros es un día de fiesta. Y les cuento que hemos sacado unos cuantos y todavía resta alguna sorpresa más, pero empezamos con Julio da Rosa, con los cuentos completos, el número 218 de Clásicos Uruguayos. Seguimos con un invento que a carcajadas hicimos en esta mesa y que salió muy bien, que era recoger el recorrido por un país absolutamente devastado que hacía el presidente Giró después de la Guerra Grande, en el año 1852, y que era producto de Florentino Castellano. Era un édito, pero un édito que estaba solo en documentación y en prensa, no en forma de libro. Y bueno, disfrutamos mucho con un prólogo de Ana María Rodríguez, y lo celebramos con alegría cuando vio la luz. Después seguimos con una publicación que entendíamos imprescindible, La Guerra de los Charrúas, en la banda oriental de Acosta y Lara, merecía el tratamiento de clásico y merecía una nueva edición. Y aquí estamos con La colina del pájaro rojo, o el cerro, ¿cómo era? ¿El cerro era? La cuchilla del La churrinche. cuchilla del churrinche, que podría ser una síntesis, como bien lo dice, fantástico. Y además editamos El cajón desastre que había dejado previsto Alicia Casas de Barrón, y que aquí ese libro inmenso de verdad, física e intelectualmente, de Pérez Castellano, también lo publicamos. Así que esta comisión de clásicos está muy satisfecha del trabajo que ha hecho. Es un trabajo que yo saludo, celebro y agradezco. No está con nosotros hoy Andrés Aspiros, porque, bueno, un problema con el nene en la escuela, tuvo que salir corriendo a rescatar a su pequeño hijo y no pudo llegar. Pero siempre trabajamos juntos, los que ustedes ven aquí, Andrés, Valentín, Alberto, Mauricio y yo, y estamos de verdad muy contentos de eso. Clásicos Uruguayos es una colección magnífica, que conserva su característica, es sobria casi al nivel de la austeridad, conserva el color, conserva esa característica de no es un libro caro,
Sabemos que no se ha convertido en un libro objeto como lo que ahora nos regala la literatura, que se agradece, pero aquí no hay adornos, no hay tapas espectaculares, no hay ilustraciones. Aquí hay puro valor literario en una versión modesta, pero al alcance de todos. Y ese espíritu que fue el que dejó Pibe el Devoto, nos gusta respetarlo. Creo que los árboles estos me han jugado una mala pasada. Así que bueno, yo saludo sobre todo a la comisión. Y luego saludo la porfía especialmente de Valentín, que era el enamorado de la idea de Emilio Oribe en la colección de clásicos uruguayos. Y que de verdad después nos llevó a coincidir fácilmente a todos con quién era la persona adecuada para hacer el prólogo. Ustedes saben que una característica que Pibe el Devoto dejó sentada en estos clásicos es que el prólogo lo realiza la persona que se entiende que es la más cercana al tema en términos intelectuales. Y en eso tuvimos una unanimidad así fulminante. Tiene que ser Heber Benítez. Y confiamos plenamente en que iba a ser lo que finalmente hizo, un prólogo estupendo. Así que celebro eso. Y luego celebro como lectora, porque yo no lo había leído, confié plenamente en el criterio de Valentín cuando lo sugirió en la mesa, y lo leí ayer, porque hoy era el día, y lo leí con un disfrute tan grande, porque como bien dijo Valentín, en este título hay una síntesis que muestra al señor que viene de campaña, que viene del 19 feroz, que marcó a todo el Uruguay, y que se integra a un respaldo potente del Estado al mundo intelectual, no para tener poetas oficiales, sino para elevar la mira intelectual del país en el camino hacia la pacificación y al reconocimiento del sistema de partidos y a la necesidad imperiosa de dirimir las diferencias en las urnas y no en las cuchillas, con lanzas y con armas de fuego. Y en ese sentido esa labor del vallismo está detrás de Emilio Oribe y de tantos otros nombres. Y él hace esa síntesis logrando una belleza que está presente precisamente en la colina del pájaro rojo, en el poema específico de ese pájaro rojo, pero también en esa escena que vio en la estancia de los padres ya muertos, como la define, cuando describe el nido de las calandrias, que son hechas prisioneras, que las atrapan en una jaula y los padres deciden matarlos antes que dejarlos cautivos, y dejan vivos a dos tordos que, como siempre, los padres los dejan en el nido ajeno, como bien dice la canción, y a esos no les importa si son libres o no. A esos los abandonan, pero a los suyos los matan, porque la libertad era una ley primera, y luego abandonan el lugar. Es una escena que él ha visto y que luego hace un poema con ella. Y no es un poema menor, es el poema del señor que es capaz de leer a Anaxágoras, que lo entiende, que lo sintetiza. Producto de la investigación de estas señoras magníficas que están sentadas allí, es el de haber encontrado esa carta de Juana de Barburú, que me parece que es mejor síntesis de todo lo que yo intente decirles hoy acá. Solo les digo, me emocionó la poesía. Ustedes saben que la poesía es un pacto tácito, nunca bien definido. Hay gente que puede pactar con un poeta y gente que no. A mí me pasa con una poeta inmensa de este país, que yo sé que es inmensa, pero la leo como una receta médica, no me emociona nada. Y sin embargo, Marosa de Giorgio decía buen día y yo caía desmayada de emoción. Me parecía que hacía poesía solo con saludar. Ustedes saben que el pacto con la poesía es intransferible. Bueno, yo hice rápidamente, en el cansancio del día de ayer, me senté después que cené y que todo el mundo se acostó a dormir, me lo leí de una sentada con profunda emoción. Pero creo que Juana lo dice mejor que yo y agradezco esa tarea de investigación que hacen allí en la casita del pastor, que yo la bendeciría porque de ahí salen cosas magníficas, producto de la investigación discreta, callada y refinada que hacen en la biblioteca los investigadores en el archivo literario. Y lo leo para ustedes y termino acá. Y escuchamos a Heber, que es lo único que importa hoy. Ella le escribe
con la gentileza y la letra preciosa que todos lo conocemos a Juan Ibarburu, y le dice al autor que acaba de publicar La colina del pájaro rojo, le dice: poemas con sabor de América y de vigorosa juventud, equilibrio perfecto, voz segura que canta sin un balbuceo, con una fuerza limpia que encanta y asombra. Yo le diría, me gusta más que nada el canto de las piedras pequeñas de los ríos, precioso. Pero me acuerdo del nocturno de las Tres Marías y vacilo. Y leo luego El nido de las calandrias, el drama alado y nativo apresa mi corazón. Y paso uno a uno los poemas que integran el libro y me digo que esta colina del pájaro rojo es todo un acontecimiento en la poesía americana. Qué potencia vital, qué cosa fresca y alta y grande hay en estos versos tan limpios de Europa y de Oriente, tan de las tierras nuevas, donde la raza tiene una raíz cobriza por la que circulan los humos más libres y más vírgenes. Me parece la mejor descripción de este pequeño gran libro. Ojalá lo disfruten todos. Muchas gracias.